Buenos días a todos. Bienvenidos otra vez a la clase nuevamente. Pueden confirmar si ven mi pantalla y me escuchan, por favor. Confirmado, ingeniero. Gracias. Vamos a empezar la clase. Gracias, Álvaro. Vamos a empezar la clase. La clase del tema que nos toca el día de hoy es la escritura de una gramática. Ya vamos a empezar a platicar de ello primeramente. Y antes de poder escribir una gramática, o antes de ver el tema de escritura de una gramática, es importante saber y entender cómo se comporta una gramática a nivel gráfico. ¿Por qué? Porque así podemos observar nosotros su representación jerárquica. Es muy importante entender antes de escribir una buena gramática, porque podemos escribir una gramática pero que no esté buena. Antes de escribir una muy buena gramática tenemos que saber eh, cómo se representa gráficamente, cómo se comporta, ¿verdad? Entonces vamos a ver el día de hoy en el tema de gramáticas del libro de contexto y los árboles. Bien, el árbol es una representación jerárquica, voy a resaltar esto, jerárquica, que representa la estructura de una gramática correspondiente a una única cadena de entrada, o un flujo de caracteres, o un flujo de tokens. Entonces, entonces el árbol representa la estructura gramática para una entrada. Es decir, de que yo no voy a tener múltiples árboles. Tengo que tener para una única entrada, una única representación jerárquica. ¿Esto por qué? Porque con mi gramática existen n árboles. Si bien es cierto, es la misma gramática, van a ser árboles diferentes. Entonces, con esa premisa, vamos a empezar a verificar este tema. Tenemos esta gramática, que es la que vimos la clase pasada, que es la operación, estas ya son operaciones aritméticas, ¿verdad? Entonces vamos a representar ya gráficamente esta, esta gramática. Voy a dejar de compartir, voy a presentar ya algo gráfico. Vamos a ver, te voy a presentar. Ok. Em, entonces tenemos esta gramática. em, y para esta gramática, siguiendo nuestra definición, vamos a aceptar operaciones aritméticas. Vamos a poner como son IDs, vamos a poner A por B más C. Entonces vamos a ver cómo se comporta. No, vamos a ponerla de la siguiente manera mejor. A más B, A más B por C. Ahí estamos. Entonces vamos a ver cómo se comporta esta entrada con esta gramática. Entonces, vamos a ver.
Voy a construir, obviamente, para esta gramática un árbol. Entonces voy a venir y decir, bueno, eh, tengo A, aquí tengo E, a ver, solo quito la dirección, aquí está, tengo E, voy a dar un poco más de zoom, tengo E, em, bueno, E produce, que hay otra E, vamos a dejar esta E por este momento, aquí vamos a ir vamos a eliminar esto, perdón, aquí vamos a dibujar B, B minúscula, con estos dos, E produce B, básicamente estamos jugando con esta última, que es E produce ID, luego tiro otro que dice, bueno, aquí viene signo por, perdón, ven que lo voy a empezar a hacer otra vez desde cero, perdón, me fue uno y ya no me di cuenta, aquí está, E produce A, esto sí está bien, luego viene el que se me olvidó, fue el más, así no más, tengo un más, eh, luego viene, ahora sí viene B, viene B, y bueno, E produce B, ahora viene signo por, y vamos a copiar este y solo que E produce, en este caso produce C. Esto ya reduce en E, esto ya reduce en E, esto va a ser E. Voy a quitar las direcciones porque el árbol no tiene direcciones. Y a todo esto reduce otra vez en E, que es un E más E. Vamos a arreglar esta flechita. Aquí está. Y ahí está. Y este es mi árbol asociado a esta entrada. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Bueno, primero viene A, primero vino A. Entonces, digo, bueno, como viene A, ¿quién produce a este ID? Porque este es una ID a la larga. Bueno, es E. Y digo, bueno, E produce ID. Luego viene más. Bueno, con más puedo hacer algo. No puedo hacer nada todavía. No puedo decir E más todavía, porque todavía no tengo ningún árbol derecho. Bueno, entonces vengo y digo B, traigo el siguiente carácter que es B, o token, ¿verdad? Los caracteres token. Y viene, pues, como es un ID, otra vez cae por la producción E produce ID. Recordemos que estas son producciones. E produce ID, colorea. ¿Puedo hacer algo con el ID? No puedo hacer nada todavía con esto. Luego viene el signo por. ¿Puedo hacer algo con el por? Todavía no. Espero el siguiente, que el siguiente eh, es una C. Y digo, bueno, se produce, si quieren, bueno, esto lo vamos a dejar por abajo todavía. Eh, C es un ID, entonces es E produce ID, entonces coloco como padre E. Y ya posteriormente, bueno, digo yo, ya tengo aquí un E
por E. ¿Dónde está eso? Es esta, la segunda producción, E por E. ¿Y eso en qué reduce? En E. Entonces lo coloco acá. Ya coloco una E. Y bueno, ya tengo y digo, bueno, para verlo jerárquicamente al mismo nivel, tengo esto. E más E. Un E más E. Entonces ya puedo decir, bueno, E más E en qué reduce. En la primera producción, E produce E más E. Entonces vengo yo, ay, perdón, reduzco ¿verdad? Y así voy generando mi árbol, ¿verdad? Es un árbol de análisis sintáctico que, que corresponde a qué? A esta entrada. Corresponde a esta entrada. Entonces yo no puedo decir y venir y decir de que esto corresponde a este es el único árbol de esta gramática. No es cierto. Esta gramática produce miles de árboles, n árboles, infinitos de árboles. ¿Por qué? Porque así de infinitos son las entradas que pueden tener esta gramática. Puedo tener esta, incluso la cadena mínima de esta gramática es esta. Entonces el árbol para esta cadena A viene siendo, perdón, viene siendo esto. Viene siendo esta. Entonces, si se dan cuenta, esta es su cadena mínima. Y este es su árbol mínimo, ¿verdad? E produce A. Se va por la última producción, E produce A. Entonces, básicamente yo construí ya mi árbol. Voy a colorear de diferente color los padres para que podamos visualizarlo de esta manera, ¿verdad? Entonces las hojas son los azules que corresponden a la entrada, a los tokens de entrada, y los verdes son los padres en los cuales reducen esos tokens de entrada, ¿verdad? No sé si lo logran ver. ¿Qué opinan de esto? ¿Me pueden contar? ¿Qué opinan de esto? ¿Lo ven? ¿No lo ven? ¿Sí entendieron el concepto? Más o menos. Vamos a ir viendo ahí haciendo otro ejemplo, tal vez. Tal vez al inicio sí se me fue este signo más, entonces creo que vamos a volver a repetirlo con otra cadena. Vamos a hacer, vamos a hacer esta, ¿sí? Vamos a hacer esta, y vamos a hacer esta es E más B por C, es la misma, solo que le agrego un paréntesis. Entonces vamos a hacer esta, y vamos a ver. Bien. Em, ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer terminal que viene de... Sí, Javier. Ingeniero, es una pregunta. Bueno, no es relacionado directamente a este tema, sino que es algo más avanzado, pero no sé si tal vez nos podría explicar cómo es de que se hace el, la tabla de transiciones para el árbol, porque eso está en el proyecto y pues lleva un buen rato trabajado ahí. Tabla de transiciones para el árbol. Eso es de análisis léxico. Sintáctico. Sintáctico. Es que Que es donde se hace la tabla de el siguientes y sintáctico. después sale. El del LL1, decís vos, porque en sí el análisis sintáctico no tiene tabla de transiciones. Tiene una tabla de análisis sintáctico, valga la redundancia, pero no tiene una tabla de transiciones. Carece de tabla.
Entonces, por eso te pregunto. Bueno, no sé por qué está en el proyecto. Es una cuestión de que tenemos que hacer. ¿Me podés leer? Bueno, si querés, preparar donde dice el enunciado al final de la clase, me lo puedes mandar por correo o en transcurso de la clase, ¿verdad? O podemos presentar tu pantalla para Perfecto. que te lo pueda ver, pero dejemos terminar este tema ahorita y vamos a dejar un tiempo al finalizar la clase para que pueda resolver esa duda. ¿Por qué? Porque tabla de transiciones no tiene el análisis sintáctico. El parser no tiene tabla de transiciones. Lo que tiene es tabla de análisis sintáctico, valga la redundancia. Y ese es un tema que vamos a ver un poquito más adelante, pero les adelanto. El fin de un análisis léxico es el autómata. El fin de un análisis sintáctico es una tabla de análisis sintáctico, valga la redundancia. Entonces, el fin del léxico es el autómata y aquí el fin del sintáctico es la tabla, ¿verdad? Tabla, pero es tabla de análisis sintáctico, no es una tabla de transiciones como tal. Entonces, porque no se comporta con transiciones, ¿verdad? Pero, Javier, lo miramos tal vez tipo 8:15 por ahí, para que, igual este tema no me voy a hacer mucho tiempo, espero yo, ¿verdad? Brian dice, Perfecto, gracias. pero estos árboles, bueno, no son, los árboles de análisis sintáctico no son binarios, no son binarios, tienen la cantidad de hijos que pueda tener una producción. Aquí, si se dan cuenta, la máxima que tenemos es 3, E más E, son 3, pero pueden haber producciones con más hijos, entonces pueden tener N hijos. Responde responden a la estructura gramatical, los hijos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver esta cuestión. De esta cadena que tenemos acá, ¿cuál es el primer elemento que voy a aceptar? ¿O cuál va a ser? Sí, pues, ¿cuál es el primer elemento? ¿Cuál es el primer no terminal? Terminal, perdón. ¿Cuál es el primer terminal que estoy aceptando? ¿Cuál es el primer token de esta cadena? ¿Me pueden decir ahí? ¿Cuál es el primer token? Abre paréntesis. Sí es. Abre paréntesis. Entonces, vamos a colocar acá nuestro nodo, nuestra hojita, y es un árbol de paréntesis. Vamos a colorear de una vez hojas con celeste de una vez para que nos vayamos ahí adentrando. Yo con este abre paréntesis, ¿puedo hacer algo? Voy a mi gramática. Si tengo una producción donde diga solo abre paréntesis, si no, tengo la cuarta producción que es paréntesis que abre, paréntesis que cierra, pero no he concluido la ni el paréntesis que cierra, entonces no puedo reducir. Entonces, como no puedo reducir, digo, bueno, que venga el siguiente. ¿Quién es el siguiente? El siguiente es A. Entonces digo, bueno, con A, ¿qué puedo hacer? Bueno, con A sí puedo hacer en la quinta producción, si se dan cuenta. La quinta producción es E produce ID. Entonces, acá tengo que hacer esto, que esto se le denomina para que nos vayamos familiarizando con el término. Esto que estoy haciendo es una reducción. Estoy diciendo A reduce en E, ¿verdad? Esta es una reducción y como es un no terminal, entonces lo voy a poner de otro color, verde. Entonces, si se dan, voy a subir este solo por términos para ejemplo gráfico, ¿verdad? Pero no es de que hay que subirlo ni nada. Si se dan cuenta, ya viene un paréntesis que abre E, ¿sí? Pero vamos a ver cuál es el siguiente elemento. Bueno, el siguiente elemento que viene es un más. Es un más. Bueno, con el más puedo hacer algo. No puedo hacer nada. Como no puedo hacer nada, mando a traer el siguiente. ¿Quién es el siguiente? El siguiente es B. Bueno, entonces agarro B. Ahí es una B minúscula, perdón. B.
¿Con B puedo hacer algo? Sí, aquí, en la quinta producción, que es E produce ID. B corresponde a la expresión regular de ID. Entonces, bueno, digo yo, E produce ID. ¿Qué hago? Una reducción. Recordemos que esta es una reducción. ¿Sí? Entonces, con reducciones, lo que hago es venir y agarrar su padre. En este caso, su padre es E. Y bueno, aquí ya tengo, si se dan cuenta, subo este mes solo para términos gráficos. Tengo un E más E. ¿Quién es este E más E? Es la primera producción. E más E. Bueno, entonces digo yo, todo este E más E reduce. Esta cosa, todo este E más E reduce en un, en un E. E. Voy a ponerlo con verde porque verde es mi color de no terminales. Y si se dan cuenta, voy a bajar un poquito este árbol. Si se dan cuenta, ya tengo un paréntesis que abre E. ¿Cuál es el siguiente? Como ya terminé de aquí de aceptar B, pido el siguiente terminal. ¿Quién es el siguiente terminal? Paréntesis que cierro. Entonces ya tengo paréntesis que cierra. Ahora sí, paréntesis que, cierra, que abre E, paréntesis que cierra. ¿Quién es? Es la cuarta producción. E produce, paréntesis que abre, E, paréntesis que cierra. Entonces, con eso yo ya eh, yo ya puedo hacer esto y asociarlo eh, con su padre, que es E. Es el mismo E. ¿Sí? Pido el siguiente carácter. ¿Quién es el siguiente carácter? Por. Bien, bien, pido por. ¿Con por puedo hacer algo? No, no puedo hacer nada. Aquí está por. Bueno, entonces pido el siguiente. ¿Quién es el siguiente? Es C. C. ¿Con C puedo hacer algo? Sí, con C puedo hacer algo. Es la quinta producción. E produce ID. Entonces le asocio su padre, que en este caso es E. Entonces se lo coloco acá. Se lo coloco aquí. Y si se dan cuenta, ya tengo una forma. Vuelvo a subir el por, solo para términos de ejemplo. Voy a subir este también. Voy a subir este. Si se dan cuenta, tengo un E por E. Es la segunda producción, E por E. Y ese E por E reduce en qué? En una sola E. Entonces coloco de esta manera. Coloco de esta manera. Coloco de esta manera. Lo asocio con su padre y me queda de esta manera. Y ya tengo mi árbol de E. ¿Por qué? Porque C ya no tiene ninguna otra, esta cadena, perdón, ya no tiene ninguna otro terminal. El último fue C. Y queda de esta manera, ¿verdad? Entonces lo voy construyendo y según sean las necesidades, ¿verdad? El truco está en que, por ejemplo, si no puedo hacer nada con un terminal, pido el siguiente. Si puedo hacer algo con ese terminal, lo asocio con su padre, es decir, una reducción, lo reduzco. Y así voy armando el árbol, ¿verdad? ¿Tienen dudas de cómo se ve? ¿Tienen dudas de cómo se construye el árbol, vale la redundancia? Pueden ahí comentar cómo lo ven.
Ingeniero, una pregunta. En el primer ejemplo se puede interpretar de diferente forma la E, el orden. Ahorita vamos a ver ese tema. Sí, ahorita lo vamos a ver. Es una muy buena pregunta y ahorita cabal, quiero, quiero cerciorarme que sí están entendiendo para empezar con el siguiente tema, con el siguiente punto, que es lo que estás tocando ahorita. Gracias, Javier. ¿Verdad? Igual, siempre, ¿dónde radica aquí la, el truco para entender estas cuestiones? Es en practicar. Practiquen desarrollar árboles, o sea, los videos van a quedar acá, cómo desarrollé estos árboles. Igual ustedes deben de practicar, ¿verdad? Este está un poco más fácil porque si se dan cuenta es el único no terminal que existe en la gramática, ¿verdad? Entonces, todo, a la larga, si se dan cuenta, todo reduce en todo es ¿verdad? Pero pues obviamente existen varios, varios, varios casos, ¿verdad? Si no, bueno, me pueden preguntar ahí, igual no va a ser el único ejemplo que vamos a ver en este caso. Ahora bien, no creo que sí, mejor me quedo presentando la pantalla. Ahora bien, lo que decía Álvaro es correcto. Existe, si se puede representar esta entrada con otro comportamiento, ¿verdad? Y bien, recuérdense que, ¿cómo se llamaba cuando yo les dije, cuando hablábamos del AFN, que de un lazo con un mismo, perdón, de un nodo con un mismo símbolo podía tener varios caminos? ¿Cómo se llamaba eso que habíamos platicado? Ahí a ver si se recuerdan. Que de un nodo puedo tener varios caminos, pero solo con un solo símbolo. ¿Cómo se llama eso? En una FN. Lo platicamos anteriormente. ¿Cómo se llama eso que platicamos en la unidad pasada del análisis léxico? Que con un no tengo varias salidas. Creo que aquí lo tengo. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto. Eso. Gracias, Walter. Ambigüedad. Ambigüedad. Y la ambigüedad no solo se ve en el análisis léxico, también en el sintáctico. Y vamos a ver por qué esta gramática es ambigua. Ahorita lo vamos a ver. Tengo con esta entrada, tengo este árbol. Voy a copiar este árbol. Ay, con esta entrada, tengo este árbol. Vamos a poner aquí inglés. Ambigüedad. Tengo con esta entrada, tengo este árbol. Pero vamos a ver qué otra cosa puedo hacer con esta entrada. E más B por C. Veamos qué otra cosa puedo hacer con esta entrada. Vamos a ver, voy a copiar este árbol, vamos a ver si me sale. Lo copio completo. Vamos a ver si sale. Yo digo que voy a hacer esta cuestión. Tengo un A. Tengo un A. Tengo un A. Tengo esto. Ay, se me fue una cuestión acá. Tengo esto. Tengo E más
A más B, y después lo voy a multiplicar así, de esta manera. Así, aquí estamos. Lo voy a subir para que podamos ver los dos árboles juntos, del lado a lado. Si se dan cuenta, eh, si se dan cuenta, es el mismo, es la misma cadena, pero es el diferente árbol. ¿Sí? Entonces, miremos bien si está bien este árbol de la que acaba de ser del lado derecho. Voy a colocar de esta manera mi gramática. Bueno, y mire, y estudiémosla. Viene A, tengo E. E produce por la quinta producción. E produce ID. Bueno, viene más. ¿Puedo reducir en algo? No. Entonces pido el siguiente. Y tengo E produce B. O sea, viene B, entonces lo reduzco por E, la quinta. Entonces, si se dan cuenta, tengo un E más E. Y digo, bueno, lo reduzco en E, que es la primera producción. Después viene un por. Tengo por. ¿Puedo hacer algo? No, no puedo hacer algo. Pido el siguiente. Viene un C. C, bueno, C lo puedo asociar con E. Lo puedo reducir por la quinta producción. Entonces digo, ya tengo un E por E. Y ya lo reduzco con E. ¿Verdad? Ahora quiero preguntar. ¿Cuál es el árbol válido? ¿El de la izquierda o el de la derecha? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? ¿Los dos son válidos, ingeniero? ¿Seguro que los dos son válidos? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Dejemos lo sintáctico. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? ¿El de la derecha es válido? ¿Por qué, Brian, el de la derecha? No, recordemos que estamos haciendo A más B nada más. Con A más B por C, ¿qué es lo que hace primero? En este, A más B por C, ¿qué hace primero? ¿La suma o la multiplicación? La multiplicación. La multiplicación. Exacto. ¿Y en qué árbol hace primero la multiplicación? El de la izquierda. El de la izquierda. Exacto. Vengo yo y voy a quitar los colores. Voy a quitar los colores para que vamos a estudiar todos. Vamos a estudiar de la izquierda. Vengo yo y digo, bueno, reconozco A primero. Y digo, bueno, viene A, voy a reconocer el más. Vengo y después reconozco B. Reconozco un por. Este más quedó en pausa. Reconozco un C. Y cuando reconozco C, opero B por C. Ya con el resultado de B por C, ya opero A más ese resultado. Vamos a ponerle aquí otro color. Y ya esta E final va a tener la sumatoria de A más la multiplicación de B por C. ¿Qué pasa acá en este lado derecho? En este lado derecho tengo A, luego viene un más, luego viene un B, y esta E, que voy a subrayar con anaranjado,
contiene la suma de A más B. Posteriormente, lo voy a multiplicar por C. Pero esto no es válido porque primero tengo que hacer yo la multiplicación. Y esta E que voy a subrayar contiene primero la suma de este A más B y luego multiplicado por C. Pero por eso les decía la pregunta, ¿cuál era válido? El que es válido es el de la izquierda. A nivel así aritmético, ¿verdad? Pero a nivel sintáctico, ambos están bien. ¿Por qué? Porque ambos representan a una gramática. ¿Dónde está el problema? Es que ambos son la misma cadena de entrada. Es el mismo flujo de tokens. Entonces, aquí está la definición de ambigüedad. Si para una cadena de entrada con una sola gramática yo genero dos árboles o más de un árbol, perdón, más de un árbol, esa gramática es ambigua. Esa gramática no sirve. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Si para una gramática con una cadena de entrada, en este caso tenemos solo una cadena de entrada, vamos a eliminar, solo tengo esta cadena de entrada, produzco dos árboles o más de un árbol, esa gramática es ambigua. Entonces, ¿hay que definir una presencia de operadores? No, lo tenés que construir en el árbol, en la gramática. Tu gramática tiene que responder a una precedencia. No tenés que esperar a que la herramienta o qué sé yo puedas definir. Si construís un compilador desde cero, sin herramientas, tu gramática tiene que resolver estos problemas. Por eso les decía en la clase pasada, con la gramática, la definición de gramática es conjunto de reglas. Y la gramática debe de soportar estas precedencias. Las reglas que definas en tu gramática deben de definir las precedencias. De igual manera, por eso es que existen técnicas para generar gramáticas. También existe la forma estándar para generar una gramática. Que posiblemente las herramientas, por ejemplo, COP, creo que hasta el final con COP pones que se vaya por este símbolo primero que por el otro, entonces ya puedes usar esta gramática, pero cuando nosotros hacemos los métodos de análisis sintáctico con esta gramática, van a dar error, van a dar un famoso error que se llama shift reduce. Tal vez no sé si se les ha dado el famoso error. ¿Y por qué da ese shift reduce? Porque la gramática está mal. Sencillamente la gramática no está buena. Y eso lo vamos a estudiar cuando miremos los analizadores de tipo LR. Cuando se miran los analizadores tipo LR se da por qué da ese shift reduce. Y es porque la gramática está mal construida. El hecho de que una gramática esté mal construida da el shift reduce. También hay otros que son shift y reduce. Son otros menos frecuentes, pero también da. Pero da porque la gramática está mal construida, simple y sencillamente. Entonces, este es el tema de estas clases. Yo grabé 3 videos el semestre pasado de unas clases asincrónicas de como de 10 minutos, en el cual pues hablo de cómo construir una gramática. Es por eso, es porque está mal construida la gramática. La gramática está mal construida, es ambigua. Entonces el árbol, ¿qué pasó con COP? ¿Qué hizo? El COP generó 2 árboles para una entrada. Entonces dice, bueno, no sé qué hacer. O hago shift o hago reduce. Entonces de ahí sale el famoso shift reduce, que no sabe qué hacer, no sabe si reducir o desplazar. Eso lo vamos a ver qué significa reducir y desplazar cuando miremos los analizadores de tipo LR.
Ahorita vamos a ver gramáticas, después miramos LL y al final LR. ¿Sí? Vamos a ver, dice, pero se aceptan gramáticas ambiguas. Definiendo la precedencia hasta arriba, sí. Solo definís que, o depende de la herramienta, pero creo que definir la precedencia hasta arriba y ya te deja pasar. Si no se eh, define, es porque muchas veces lo que hace comp es que sobreentiende ciertas cosas, ¿verdad? Pero no es de que nosotros construyamos esas gramáticas con los métodos de LR, que valga la redundancia, ya que estamos hablando de COP trabaja con un LALR, construyamos las tablas de análisis sintácticos de nuestras gramáticas que utilizamos en el proyecto y vamos a ver en qué punto da el shift radius o la ambigüedad. ¿Qué es lo que hace COP? Es que pues obviamente ya es un software que ya pues tiene varios parches de actualización en el cuales ya dice, bueno, este es un caso casi que, eh, casi que por defecto, entonces todos los operadores, pues me voy o ya sé, ya tengo experiencia, entonces hago esto, hago otro, entonces ya es más optimizado, pero un analizador sintáctico así, sin ninguna experiencia, como por ejemplo el semestre pasado los compañeros no usaron herramientas, sino que sus compañeros lo que hicieron fue herramientas desde cero, ellos mismos hicieron sus propias herramientas. Entonces, él les daba este problema de shift radius, pero es por la mala construcción de gramáticas. Entonces, ¿cómo construyó eso? Lo que vamos a ver el siguiente día de clases. Para mientras vamos a ver lo siguiente. Vamos a traer a colación, como ahorita estamos viendo árboles, una gramática. Gramática. Esta gramática, vamos a hacerlo grande, es una gramática ya no ambigua y que contiene una forma estándar, que vamos a ver el siguiente día de clases. La forma estándar la miramos el siguiente día de clases, porque la gramática tiene una forma estándar para que no sea ambigua. Y esta gramática la soporta. Pero el tema de hoy no es la forma estándar de la gramática, sino que el tema de hoy es la construcción de árbol. Entonces, esta gramática ya no es ambigua. Y vamos a ver por qué. Vamos a tratar de generar nuestro mismo A más B. Nuestro mismo A más B. Con esta gramática. Bueno, viene A. Viene A. A, ¿en quién reduce? A ver, díganme. A ver, ¿dónde creen que reduce? A ver, ¿con quién está asociado A? Eh, bueno, esta gramática tiene número aquí, pero es ID. Digamos que es número ID. Entendámoslo por lo mismo. Es cierto, por F. ¿Sí? Colocamos F. F. Colocamos, vamos colocando con colores. F y F es verdecito. Está verde, ¿no? Entonces, viene el siguiente. ¿Quién se siente? Más. Tiene más. Tiene un más. Con este más, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo hacer algo con este más? No, no puedo hacer nada. Porque no hay nadie que no puedo reducir en un, si existiera solo un E más, ahí sí, pero aquí hay un E más T. Entonces no puedo hacer nada. Perdón. Démosle pausa. No me di cuenta de él. Perdón, culpa mía. Este F puede reducir todavía. Ya me estaba adelantando.
Este F puede reducir todavía. ¿En quién puede reducir? ¿En quién reduce? ¿Con quién asocio F? ¿Con T? Con T. Exacto. Es lo que me estaba comiendo, perdón. T. Y a su vez, esa T la puedo asociar con otro. ¿Con quién? Con E produce T. Entonces me voy así. Quiero ver si aquí puedo resaltar algo. Vamos a ver. ¿Qué hice primero? Vamos a ver con este cuadro. ¿Qué hice primero? Vamos a ver si se puede poner transparente. Aquí está. Y lo vamos a poner un rojo. Y le vamos a quitar el texto. ¿Qué hice primero? Primero vine y dije por esta producción. F produce número, que es esta. F produce A. Luego vine y dije por esta producción. T produce F. Esta. Que son estos dos nodos. Y por último hice esta. E produce T, que es esta. ¿Sí? Así voy yo asociando todos voy reduciendo en todos los puntos en los cuales yo puedo asociar ese símbolo o ese no terminal. Bien, viene más. Ahora sí, ya viene más, ya, perdón, ahí me había equivocado la primera vez. Viene más. Con más no puedo hacer nada, porque aquí si se dan cuenta viene un E más T. Aquí no puedo hacer nada, porque yo solo tengo E más. ¿Se dan cuenta? Solo tengo un E más. Voy a colocarlo de otro color para que podamos verlo. Solo tengo un E más. No tengo esa T. Como no la tengo, digo, bueno, mándeme el siguiente símbolo. El siguiente símbolo es B. El siguiente símbolo es B. Bueno, entonces vengo y digo, me voy por este lado, número. Entonces digo, F produce número. Bien. Ya tengo como F produce número. Ya tengo un. Luego digo, asocio esa F. F produce en este punto. T produce F. Y llevo este. Ya tengo acá. Ahora, ¿qué tengo? Voy a cambiar de color y tengo un E más T, que es la primera producción, que es esta. E más T. Entonces, ahora sí puedo decir, bueno, todo esto reduce en lo asocio. Voy a cambiar de color para estos dos. Los voy a poner como verdes. Ya los asocié y este lo voy a poner como... Ahora quiero hacer una pregunta. ¿Cómo sé yo que aquí en T tenía que quedarme y no tenía que llegar a E? Porque bien puedo decir, bueno, llego hasta E. No hago esto. ¿Cómo sé yo eso? ¿Cómo sé yo que ahí me tenía que quedar? Y yo esa Comparando, esa es la producción. comparando las reglas, ingeniero, ¿Y que dónde están esas coincidan las. reglas? Por ejemplo, ahí está de que E produce E más T. Entonces, cuando usted va a reducir, o sea, cuando vamos reduciendo, va coincidiendo las reducciones a la fórmula o a la regla que nos Eh, están en la gramática. Decís un punto clave, las reglas. ¿Y cómo se consiguen esas reglas? Esa es la tarea esa es la tarea de los métodos de análisis sintáctico. Generar una tabla que te haga todo esto automático. No es una tabla de transiciones, como digamos, vamos a ver cómo está el enunciado más tarde.
sino que es una tabla de análisis sintáctico, la famosa tabla de parseo. Entonces, esa tabla ya nos dice, bueno, váyase por este lado, váyase por este lado, y es por eso que yo sé que aquí no tengo que irme a E, sino que acá me tengo que quedar en T para asociar E más T, ¿verdad? Sigamos. Viene un signo por. Con ese por puedo hacer algo. Está asociado a esta producción, pero ese por está esperando una F. Entonces yo no puedo hacer nada. Si se dan cuenta, acá, vamos a ver. Aquí cometí un error. ¿Alguien lo puede ver? Aquí se cometió un error. ¿Alguien puede ver ese error? ¿Me pueden decir dónde está el error? Tal vez podría ser la operación, ingeniero. Está acá. Estoy haciendo primero la suma. El árbol ya no sabe qué hacer acá. Por eso es que esta gramática no es ambigua. Aquí el árbol ya no sabe qué hacer. Porque aquí puedo poner un por. Aquí puedo poner una T. Aquí puedo poner C, perdón. Esto reduce en F, perdón. F. F. Y si quiero hacer yo este T por F, no tengo una T. Aquí tengo una E. Entonces, aquí quedó. Entonces, no es la vía. Esto no es. Entonces, no me genera a mí el árbol de este árbol, que es donde haga primero la suma. Si se dan cuenta, aquí estaba tratando de hacer yo la suma primero, pero no lo hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este tiene precedencia. Entonces yo quise hacer el árbol por la vía de la suma primero y no se pudo. Eso sí, no me di cuenta que ahí me estaba yendo por esa vía. Pero igual, ya que aprovechando mi error, pues quiero hacer la aclaración de que aquí quise construir yo primero la suma. ¿Sí? A más B. Pero nunca pude hacer yo el por C. ¿Por qué? Porque tengo un E por F. Y E por F no lo tengo en la gramática. Entonces, ¿qué pasó acá? Aquí pasó esta cuestión. Tenía una T. Luego pido el siguiente terminal yo, que es por. Bueno, entonces como es por, ya caigo en este T por F. Ya viene C. Ya viene C. Luego viene F, que F produce ID. Y ya tengo yo una T por F. Voy a colorear. Yo tengo una T por F. Y esta sí es esta producción. Y eso reduce en T. ¿Así? Ingeniero, una pregunta. ¿Ese tipo de error, de cuál sería? ¿De shift o de reduce? No fue ningún error porque la gramática no te respondió. Entonces este no es ningún error. Este es un error, este sí es un error mío de construcción de árbol, ¿no? Eso no es un error. Ese fue un error mío. Si se dan cuenta, no pudo construir el árbol. ¿Por qué? Porque el árbol está bien construido. Bueno, porque la gramática está bien definida. Realmente, pues, yo soy humano y me equivoqué. Pero la tabla de análisis sintáctico, la tabla de parseo, obviamente no va a cometer este error. Él se va a ir por la vía que estoy ahora sí haciendo. Ahora ya me queda un E más T, que es Ingeniero, la y otra primera. pregunta. Cuando se está construyendo ese árbol, se tienen que usar punteros para no perder los subárboles. El árbol se construye, sí, con punteros y se construye con análisis semántico. Esto no lo vamos a ver, la construcción del árbol no lo miramos en este curso. Se construye con análisis semántico. Con reglas semánticas se construye este árbol y ese tema ya queda fuera del alcance de este curso. Nosotros nos quedamos hasta tablas de parseo. Como les digo, me gusta mucho el siguiente curso. Y tal vez alcanzamos a tal vez una introducción, pero sí nos quedamos cortos. No miramos eso. Se construye a base de reglas semánticas y se construye con punteros. Bien, entonces, ¿qué pasó?
Lo que pasó aquí fue que yo intenté tirar, voy a eliminar este hijo a este lado y yo ya no podía hacer yo ya no podía hacer nada con estos dos. Yo no existía un E por F. Si se dan cuenta, no existe un E por F. Entonces, el árbol, la gramática, mm, queda evidenciado que la gramática solo acepta un tipo de árbol para esta entrada. ¿Y cuál es? Es este. Es este. Es este. Es este árbol. Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, vino T y yo en su momento, pues en lugar de asociarlo a E, pido el siguiente terminal, que es el por. Luego con por no puedo hacer nada, que era con este. Y estoy buscando una F. Busco C, ya lo asocio y ya tengo T por F. Ya con esta T ya tengo un E más T. Y lo asocio a la suma. ¿Verdad? ¿Entendieron? Necesitan, perdón, que lo vuelva a explicar, dado que ahí me confundí en una asociación de un nodo. ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué opinan? ¿Ok? ¿Puedo repetirlo? Sí. Creo que sí. Vamos a repetirlo. Y vamos a repetir con otra cadena, un poco más grande. Ok. Y vamos a hacerlo con esta. ¿Saben qué? Lo vamos a hacer con números para que podamos ver bien esa cuestión. ¿Cuál es el resultado de esta operación? ¿Cuál es el resultado de 1 más 2 por 2 más 1? 6. Así es. Entonces vamos a ir construyendo. Bien, viene el primero. 1. ¿Sí? ¿Dónde asocio 1? En este. En F produce 1. Un número, ¿verdad? F produce 1. ¿Sí? Ahí todo bien. Voy a traer esta cuestión para irlo en esta. Voy en esta. F produce número. F produce 1. Así se ve en el árbol. Luego, esta F la puedo traer para acá. ¿Cómo sé que yo tengo que moverme para acá? ¿Alguien, alguien me puede decir cómo es que yo sé que me tengo que ir para este lado? Y no lo tengo que dejar aquí, sino que tengo que subir para este lado. ¿Alguien me puede ahí decir? ¿O alguien se imagina cómo es que yo sé? Exacto. Lejos de por la multiplicación es por el siguiente símbolo. ¿Sí? Entonces vamos a copiarlo. Como hay un más, entonces digo, bueno, me tengo que ir por este lado. Y copio este. Y digo, eh, como persiste este más, me voy para acá. Y tengo una. ¿Qué? Porque estoy buscando esta forma. E más T. ¿Por qué? Por el más que tengo al lado. ¿Verdad? Bien. Entonces vengo y digo, viene el siguiente. 2. Vengo y lo asocio. Este sí por defecto, ¿verdad? Ahora bien, ¿quién le va a decir a dónde irme?
el siguiente símbolo. En este caso es un por. Bueno, el siguiente símbolo me dice, bueno, estoy buscando esta forma, T por F. Pero de este lado solo tengo una F. Entonces, busco la T. Es por esa producción. Construyo el siguiente producción, que es T. Como ya tengo la T, ya tengo la primera T. Ya tengo el por, pido el siguiente número, el siguiente carácter o el siguiente token. Este caso es 2. Lo asocio a esta producción. F produce número. Pero como no me pierdo yo, no me tengo que perder que yo estoy buscando esta forma, ya la tengo, T por F. Entonces yo ya puedo decir que eso reduce en T. Eso reduce en T. Y eso reduce en T. Y si se dan cuenta, yo ya, como siempre es recursivo esto, yo ya tenía en pausa la anterior que era E más T. Entonces, pongo E más T. E más T. Entonces pongo acá E más T. Entonces aquí, E más T. Ahí está. Y luego vengo y pido el siguiente no terminal, que es más. Entonces, como es un más, yo estoy buscando esta forma. Otra vez, E más T. Bueno, entonces como ya sé qué forma estoy buscando, pido el último terminal, que en este caso es 1. Como es E más T, tengo el hijo derecho, perdón, tiene que ser T. Entonces voy a buscarlo. Y digo, bueno, F produce número. Luego me voy, T produce F. T produce F. T produce F. Y ya tengo yo la forma E más T. E más T. Vamos a colocarlo de otro color. Ya tengo esa forma. Entonces ya puedo decir de que todo eso reduce en quién? En sí mismo, es decir, en E. ¿Verdad? Entonces ya llego a este, que es el nodo final, que es este. ¿Verdad? Es este. Que produce E más T. Que produce E más T. ¿Verdad? Y esta es la construcción del árbol. ¿Se entendió de una mejor manera? ¿Me pueden ahí comentar? ¿Sí? Quiero hacer la pregunta. ¿Hacia dónde está creciendo este árbol? ¿Qué, qué característica ven en este árbol? ¿Hacia dónde crece? ¿O cómo crece? ¿Alguien me puede Hacia la responder? izquierda, ingeniero. Izquierda. Exacto. Izquierda. ¿Y cómo lo estoy construyendo? De abajo para arriba. ¿Ya lo vieron? ¿Y ese qué tipo de analizador se comporta así, según la clase pasada? LR. Esto es esta es una gramática para un analizador de tipo LR. Así se comporta, así como estoy parseando yo, así se comporta el analizador sintáctico de tipo LR o el ascendente, que va
hijos a padres. Y con ustedes, enfrente de ustedes tenemos el analizador sintáctico más fácil, el más potente y el más usado, el tipo LR. Y aquí tenemos la gramática, pues que es comúnmente utilizada, que es, ya vamos a ver más adelante en el siguiente día de clases, que son los temas de derivaciones y recursividad. Pero este es el tipo de gramática, tipo LR. Vamos con un ejemplo más. Vamos con un ejemplo más y vamos a ver esta gramática. Esta gramática que vamos a ver a continuación es de tipo LL y es descendente del padre al hijo. Y vamos a hacer esta cadena de entrada. Y bien, decimos E más B por C. ¿Sí? Entonces partimos de un nodo. E. Por eso es muy importante tener nuestro nodo inicial. Tenemos que partir de algún lado. Tenemos que iniciar en algún lado. Y para eso tenemos nuestro nodo inicial. Sí, los voy a compartir bueno, igual en YouTube están ahí, pero los voy a compartir, son 3. Y, y bueno, vamos a empezar con este. E. Como este es una gramática de tipo LL para un analizador descendente, ¿cómo tengo que construirlo? Si es descendente, ¿cómo tengo que construirlo? Bien, ahí me puede decir, ¿cómo tengo que construir el árbol si es un compilador descendente, es un parser descendente? ¿Alguien ahí me puede orientar? De la raíz a las hojas. Exacto. Entonces yo tengo un nodo, recordemos que la definición de gramática es eh, que tengo que tener en un no terminal de todos mi conjunto de no terminales debe estar identificado como el símbolo inicial. En este caso, el símbolo inicial voy a tomar en cuenta que es, voy a copiar este recuadro rojo que me estaba sirviendo, que es eh, E. Como es E, entonces yo digo, bueno, ahí inicio. E. ¿Qué hijos tiene E? E tiene estos siguientes hijos. Tiene 3 hijos. ¿Cuáles son esos 3 hijos? T, perdón, 2 hijos tiene, perdón. Tiene 2 hijos. E y E prima. T, E prima. Más adelante en la siguiente clase miramos por qué, de dónde sale esa E prima, ¿verdad? Entonces viene T, E prima. ¿Sí? Vamos por T prima, por T, perdón. T produce otros 2 hijos. ¿Quiénes son esos 2 hijos? Pues esos 2 hijos son F, T prima. F, T prima. F, T prima. Bien, vamos. F, ¿qué produce? F produce número. Entonces vamos aquí con el primero. F produce número. ¿Quién es número? En este caso vamos a poner A. Vamos a poner A, que A es número. Entonces acá colocamos esto, el primero, la primera hoja. Entonces coloco la primera hoja.
Bien. ¿Quién es T'? Son estas dos producciones. Ahora, de estas dos producciones, ¿quién tengo yo que colocar? ¿Por Ft' o epsilon? ¿Alguien me puede orientar? ¿Cuál tengo que poner? ¿Por Ft' o epsilon? ¿Cómo yo sé que cuál voy a poner? ¿Alguien me puede decir ahí? ¿Por qué epsilon, Álvaro? Creo, ingeniero, que es por el que el siguiente signo es un signo más y ahí en esa producción el primer signo sería un signo por. Correcto, correcto. Aquí seguimos nosotros con el símbolo más, con siempre adelantándonos un símbolo. Ese es lo que se le llama símbolo de anticipación. Siempre vamos con un símbolo. Por eso es que los métodos se llaman LL1. Ese 1 significa el símbolo de anticipación. LR1, ese símbolo es un símbolo. Que me estoy anticipando un símbolo. Ese símbolo es el más. ¿Sí? Entonces, como yo estoy esperando yo sé que viene, no estoy esperando, yo sé que viene un más, eh, aquí me voy por epsilon, me voy por epsilon, ¿verdad? Entonces acá me voy por epsilon, le quito la cuestión y le coloco esto. Ya terminé de construir este hijo, voy por el otro lado. Creo que no me va a alcanzar el espacio, voy a hacer para acá este lado. Voy por este lado, E'. E' produce, si se dan cuenta, produce dos producciones. ¿Cuál tengo que asociar? ¿Cuál de las dos? ¿Más T' o epsilon? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Cuál ven ustedes? E' tiene dos producciones asociadas. ¿Más T' o epsilon? ¿Cuál de las dos producciones tengo yo que asociar? Más T', ¿correcto? Entonces me voy por este lado. Aquí ya tengo el más. Lo coloco acá. Y aquí tengo el T. Y de este lado tengo E'. Estos los coloco de verde. Estos los coloco de ninguno. Ahí estamos. Entonces aquí ya tengo A más, ya si se dan cuenta, ya estoy formando A más, porque epsilon, pues, epsilon es vacío, no me indica nada, ya tengo A más, vamos con T. ¿Quién es T? T es F de prima, es este árbol. Voy a copiar, es este árbol. F de prima, ya no me está acá, no está acá bien. F de prima. Vamos bien. ¿Quién es F? F es número. Solo quiero ver. Más T prima. T, F, T prima. Ahí estamos. Entonces F me produce número. Me produce el siguiente número. Entonces digo, bueno, aquí viene el último, el otro número, que es B. Que es B. ¿Quién es el...? Ahora me voy por T prima. En T prima, ¿qué hago?
En T' ya tengo que asociarlo, ahora sí, por Ft'. ¿Por qué? Porque el símbolo que estoy, el próximo símbolo que estoy esperando es un, o que estoy teniendo ahí como anticipación, es un por. Entonces me voy por el, por Ft'. Vamos a copiar este. Creo que no me van a caber acá. Entonces voy por acá. Y tengo este. Por Ft'. Algo así. F'. ¿Sí? Entonces ya coloco esta cuestión acá. Los asocio. Ya tengo A más B por, vamos a ver cómo está el siguiente, F. F produce número. ¿Quién es ese número? Es C. Entonces coloco el C acá. Sí. Sí. Y copio su enlace. C. Ahora bien, tengo T'. T' es este. ¿A qué hijo, a qué producción asocio? ¿Por Ft' o epsilon? Aquí me voy por el lado de epsilon. ¿Por qué? Porque yo ya llegué, perdón. Yo ya llegué, ya acepté el último token, que en este caso era C. Entonces coloco epsilon. Subo y me queda este E'. E', de igual manera, tiene dos producciones asociadas. Más TE' o epsilon. En este caso yo ya terminé, entonces lo asocio a epsilon. Ahí está. Digamos que ahí está. Ahí está. Y ya, como terminé de construir un árbol que crece para la derecha, si se dan cuenta, y de la nueva raíz a los nuevos hijos. Más complejo y eh, es la misma cadena de entrada con diferente gramática, solo que este es para un analizador LL y este es para un analizador LR. Se encuentra este árbol es mucho más sencillo, es la misma cadena, este árbol es más pequeño y este es más complejo para la misma entrada, ¿no? Con diferente gramática y este es para un analizador descendente. Voy a colorear los épsilon. Y si se dan cuenta, los épsilon, ahorita abren, me marcan a mí el fin como un punto de control. El LR no se arma de raíz, se arma de hojas. Nunca se puede armar de raíz. Tal vez en este, que es muy pequeño, tal vez podría, pero no se arma. Se arma desde de hojas para raíz. Siempre. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, este me da un punto de control y digo, bueno, ya vino A. Ok, ya sé que vino A. El segundo punto de control es este. Y digo, bueno, voy a operar A, el punto de control para este T. Para esta T, voy a colocarlo aquí de otro colorcito. Para esta T. Para esta T sirve el punto de control, este epsilon. Que digo, voy a operar P por C. Y esta también tuvo su punto de control, que dijo, bueno, vino A. Y este epsilon sirve para punto de control de esta E superior, que dice, bueno, necesito operar A más el resultado que viene aquí de T, porque este ya no trae nada, ¿verdad? Entonces este epsilon me indica cuándo operar. En este caso me indica cuándo operar o cuándo reservar un valor. En este caso, aquí reservó valor, aquí operó para T, y a este epsilon me marcó
cuándo operar la suma. En cuenta, la labor del epsilon no es cadena vacía, es un punto de control. En ningún punto, en ningún momento estoy indicando que epsilon va a ser cadena vacía. ¿Por qué? Porque cadena vacía, en esos términos de cadena vacía, que viene o no viene en análisis sintáctico, se deben de resolver a nivel de gramática. Mi gramática debe estar bien construida para que yo no ponga un epsilon para decir, es que puede venir o no puede venir. O sea, eso no. El único caso para epsilon es en este descendente y es para puntos de control, que me va a indicar cuándo reservar un valor o cuándo operar. En este caso aquí reservo el valor de A. En este caso, segundo caso, en este segundo árbol, en segundo epsilon, opero B por C, y en el último ya opero A más T, ¿verdad? Y es por eso que sirve epsilon, ¿verdad? Entonces, en este caso, ya para el día, ya terminando y resolver la duda que tenía Javier, ya tengo yo la construcción de árbol. Construimos varios árboles. Aquí hay uno. Vimos que es ambigüedad, que es generar dos árboles para una sola cadena. Ya vimos un analizador LR, un árbol LR, ¿verdad? Y por último, un árbol LL. Lo construimos de ambas maneras, de hojas a raíz y de raíz a hojas, ¿verdad? Entonces, no sé si tienen alguna duda. No sé si tienen dudas ahí. Es correcto, la cuestión está en practicar. LR es ascendente, LL es descendente. Sí, LR ascendente, LL descendente. Son gramáticas diferentes, ¿verdad? Una gramática no puede funcionar para la otra, o si funciona, o si lo hacen, tal vez va a funcionar mal, ¿verdad? Introducimos el término de shift reduce, que es porque la gramática está mal construida, ¿verdad? Ahora sí, Javier, ¿me puedes presentar cuál es el problema? ¿O cuál es la duda, perdón? Si quieren un momento, ahorita le comparto. Gracias. Bueno, no sé si puede ver ya mi pantalla. Sí, ahorita se está presentando, solo que carguen. Está bien. Sí, ya la veo. Bueno, es que en el proyecto, fíjese que piden precisamente el árbol, ¿verdad? El árbol con sus Ujú. tablables, sus primeros, Ok, últimos, todo asunto. Pues hay que generar la tabla de siguientes. ok. Bueno, esto hasta ahora, de momento, pues lo entiendo, pero aquí es donde me pierdo a la hora de construir la tabla de transiciones. ¿Cómo es que se genera esta tabla? Ah, ¿De ya. dónde sale? Ajá. Eso es lo que vimos en la clase del método del árbol. Eso no es Sí, sí. análisis sintáctico, es análisis léxico. Vamos a Ah, ver es explicar. ahorita. Vamos a ver, ahorita Le dejo de tengo. compartir. Déjalo ahí por un momento. Ah, perfecto. Voy a tomar un screenshot para poder explicarte. Con respecto a prórroga, todavía no tengo nada definido, así que sigamos trabajando como venimos trabajando. No me han consultado, no me han dicho nada todavía. Vamos a ver. Si querés, puedes dejar de presentar. Perfecto, ingeniero. Vamos a ver.
esa tabla de transiciones es esta que miras vos. De las transiciones que calculamos en el método del árbol, ya te queda esto. O sea, esa que vos estás poniendo, vemos aquí lo que se puede colocar es, digamos que es un S0, así para seguir la nomenclatura, 2, era 0, solo era 1, perdón. Uno es aquí es un S1, digamos, S1, aquí nos vamos a S2, aquí nos vamos a S2. S1 es este, 2, 3, 5, 2, 2, 3, 5. Es un S2, este es un S2, este es un S3, este es un S3. No tiene nada. S2 es este 5. Y ahí está. Y estos son los terminales. Básicamente, ¿cómo se construye? Se construye con las transiciones. ¿Qué transiciones? Bueno, venís vos y decís, luego de calcular la tabla de siguientes, no siguientes, sabes que la primera posición del nodo raíz es tu estado inicial. Bueno, entonces decís vos, bueno, 0 con R. ¿Quién es R? Bueno, ¿quién es 0? Perdón, digo. 0 es 1. Es este. Es este nodo 1. Entonces solo se puede mover con R. Entonces decís 0 con R. ¿Y a quién va a ser? Igual, siguiente de 1. 2, 3, 4, 5. Ese es el estado 1. Bueno, 2, 3, 4, 5, y decís vos, es 2, 3, 2, 3, 5, perdón, 2, 3 y 5, este último. Y decís, bueno, ¿quién corresponde? 2 es R y 3 es A. 5 es numeral, no me puedo mover. Entonces me puedo mover con R y con A. Entonces por eso te das cuenta, está R y A. Y así vas construyendo. Todo esto, la construcción, lo vimos en las dos clases del método del árbol. Entonces, esas tablas de transiciones que están dibujando o que están creando ahí en el ejemplo, ¿verdad? Que está acá, lo voy a traer para acá. Que está acá. Es esta. Bueno, vamos a bajarle un poco aquí está, la fuente. Es esta, básicamente. Es la misma. Entonces, ¿cómo la construí? Fue en la clase número 12, la semana pasada. La clase del jueves de la semana pasada. También creo que la clase del martes también la vimos por ahí. Sí, martes vimos y jueves también. Entonces, así es como se construye esta tabla. Esta tabla que tenés acá es esta, ¿verdad? No sé si tenés alguna duda, ¿no? Sugiero que vuelvan a ver las clases de método del árbol, ¿verdad? Para que puedan visualizar cómo se construye esta tabla. Tal vez la nomenclatura cambia, ¿verdad? Porque yo comúnmente pues no le tiro S, sino que digo 0, ¿verdad? Pero aquí es un S0, aquí es un S1, aquí es un S1, aquí es un S2, aquí es un S3, ¿verdad? Y entonces aquí en lo que tiene es pues su conjunto de nodos, ¿verdad? Del árbol, porque estos son nodos del árbol que van asociados, ¿verdad? Entonces acá va asociado, y si dan cuenta, ese 3 no tiene ningún. Ah, bien, tiene 5. Tiene 5 y ese 2 es que tiene 4. Ahí está. Entonces, es como, simplemente es una terminología diferente, pero la tabla es la misma. La generación de la tabla es la misma. ¿Verdad? Entonces, no sé si te queda claro, Javier. Sí, ingeniero, ahorita sí, ya me estaba recordando. La verdad que no me acordaba. Sí, es Pero así no, como se construye, como te digo, la clase 12. lo mejor es que pues, puedan ver la clase de esas clases cuando se enseñó esto. Ahí está grabado, ¿verdad? Y entonces ahí te enseño más despacio cómo se construyen esta tabla. Ya, ¿Alguien más perfecto, tiene ingeniero. algo? Sí, sí, por eso es que me había dado un poco de duda, Sí, porque perdón, yo me confundí.
Transiciones solo es a nivel léxico, a nivel sintáctico ya no existe. Entonces, no sé si tiene alguna otra duda. Vamos a resolverla ahorita. Bueno, si no hay más dudas, entonces lo estamos dejando hasta acá. La siguiente clase que vamos a ver, ya vamos a ver, bueno, lo primero que les recomiendo es que practiquen construir árboles. Esto es a pura práctica, ¿verdad? Y por favor practiquen bastante. Y la siguiente clase ya vamos a ver construcciones. Estoy pensando que tal vez la siguiente semana solo nos quedemos viendo gramáticas y no entremos en temas de LL1 todavía. Pero voy a calcularme. Y la siguiente semana pues vamos a ver gramáticas. Primero que nada vamos a ver la forma estándar de la gramática, que es la forma LR, y posteriormente miramos cómo generar gramáticas LL, ¿verdad? Que existen técnicas para generar gramáticas LL y pues unos tips para generar buenas gramáticas, ¿verdad? Quiero ver si me alcanza el tiempo para generar al menos un esbozo de una gramática de un lenguaje orientado a objetos, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo se construye una gramática de un lenguaje orientado a objetos, que es un poco más robusto, ¿verdad? Entonces, con eso terminamos el día de hoy. Entonces, que tengan un buen día y estén pendientes de los anuncios oficiales por cualquier cambio de fecha, ¿verdad? Entonces, que tengan un buen día.